En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Muy buenos días para todos. Bueno, hoy, en este tercer domingo del tiempo de Pascua, después de haber celebrado el domingo anterior, el domingo de la Divina Misericordia, pues la palabra de Dios nos plantea una idea muy concreta, ¿de acuerdo? O sea, algo que quisiera yo que os llevarais para vuestra casa y que se convirtiera en una premisa fundamental para poder desenvolvernos de una manera adecuada ante las exigencias que puede plantearnos la vida, ¿de acuerdo? Y la frase sería la siguiente, la que resumiría todo lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir en este día. Es: solo a través del encuentro con Cristo mi corazón puede adquirir la paz que necesita. Repeat after me. ¿De acuerdo? Solo a través del encuentro con Cristo mi corazón puede adquirir la paz que necesita. Y os hago una pregunta: ¿tenemos paz? ¿Tenemos paz? Padre, nos encantaría tener una paz estable y duradera, pero hay muchas circunstancias en la vida que nos roban la paz. Entonces vamos a intentar, a través de lo que la palabra de Dios hoy nos ha transmitido, intentar reconocer que muchas veces no encontramos esa paz porque no reconocemos el rostro de Cristo o no nos encontramos con Cristo en medio de esas situaciones que estamos viviendo. ¿Queda claro? Pues muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer en esta reflexión y en esta catequesis, basándonos en la misma palabra que Dios nos ha transmitido. ¿Os parece? Pues muy bien, entonces vamos a ello, vamos a hacer esta demostración de lo que esa frase trae consigo para nuestra vida. Bueno, en primer lugar, hemos escuchado un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es un discurso que Pedro realiza, ¿cuándo? Dice Sara: «Padre, después de recibir el Espíritu Santo». Sí, después de recibir el Espíritu Santo, pero no propiamente en el acontecimiento de Pentecostés. Este es un discurso que Pedro realiza en el pórtico de Salomón, justo después de la sanación del paralítico de la Puerta Hermosa, cuando todos los que en algún determinado momento se dieron cuenta, ¿no?, del acontecimiento y del milagro que habían obrado los apóstoles, estaban atónitos, sorprendidos, inquietos ante cómo se había dado esa realidad. Era la gran pregunta: ¿cómo es que éste ha recobrado la salud? Este que era un paralítico. Entonces Pedro hace un discurso y en ese discurso pues intenta mostrarles, ¿no?, cuál ha sido la causa de la liberación y de la sanación de este hombre, ¿no?, del paralítico de la Puerta Hermosa del templo. Muy bien.
Entonces, más allá del acontecimiento, que ya de hecho lo hemos meditado en las misas del tiempo de Pascua entre semana, porque creo que esto lo hemos hablado la semana creo que anterior, o sea, todo lo que aconteció alrededor de la sanación de este paralítico, pues Pedro nos lanza un mensaje, nos quiere transmitir algo que es muy importante, especialmente para aquellos que estaban escuchando su discurso. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esta apología, ¿no? Esta reflexión que hace el apóstol San Pedro? Bueno, o sea, en primer lugar, o sea, Pedro quiere ubicar claramente qué es lo que está aconteciendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué se ha dado este milagro? Ante la sorpresa, ante la inquietud de todos los judíos que se encontraban a su alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, no me miréis con esa cara de... ¿Qué es exactamente, no? Sí. Dice, Padre, no nos confunda. Yo, bueno. O sea, ¿qué es lo que de alguna manera ha acontecido, ¿no? En la realidad de estos hombres, estamos hablando de los apóstoles, que lleva a que en algún determinado momento se pueda obrar este milagro? Aquí hay una realidad, ¿no? Aquí me dice Javi, Padre, es que el Espíritu Santo está ya obrando en la vida de la Iglesia, ¿no? Pero el Espíritu Santo está obrando en la vida de la Iglesia por un acontecimiento que ha tenido lugar, que es muy importante, ¿no? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Porque en un determinado momento, ¿no? Pues para llevar a cabo el cumplimiento de las promesas de salvación, Dios nos ha ofrecido a través de este testimonio, a través de este ejemplo, a través de la pasión, muerte y resurrección del Señor, nos ha ofrecido la posibilidad de ser sanados en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. De tal forma que aquello que había venido a traer el Hijo de Dios, ¿no? La sanación de toda enfermedad y dolencia, se ha manifestado a través, ¿no? Del cumplimiento de la promesa del envío del Espíritu en la vida de la Iglesia. Ahora los apóstoles están llevando a cabo este mismo testimonio. ¿Y en qué se basan? ¿En qué se fundamentan? En esa acción de amor de Dios por la cual entregó su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Vale? Entonces Pedro es lo que les está diciendo a los suyos. Mirad, no os asustéis ni os alarméis por lo que estáis viendo, por lo que estáis contemplando. Si se da este milagro es porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Aquel que vosotros crucificasteis, aquel que vosotros entregasteis a Pilato y que rechazasteis, prefiriendo escoger, ¿no? O darle la libertad a un bandido. ¿De quién está hablando? Está hablando de Barrabás, ¿no? Recordáis esto, ¿no? Cuando en algún momento Poncio Pilato, con el fin de liberar a Jesús de la insidia de esta actitud de los judíos, pues les presenta a Jesús y a Barrabás con la esperanza de que en algún momento escogieran a Jesús en lugar del bandido, y prefirieron a Barrabás y crucificaron al justo, al que es santo, al autor de la vida, ¿no? Menudo drama el que experimenta, ¿no?, el pueblo de Israel al no ser capaz de reconocer, ¿no?, la respuesta que Dios había dado ante toda necesidad apremiante del corazón de encontrar alivio y consuelo en medio de sus luchas. ¿Por qué se da esa resistencia? Porque el corazón del hombre muchas veces está endurecido y no han sabido reconocer al Hijo de Dios. ¿Qué obstáculo nos impide reconocerlo? ¿Cuál era el obstáculo que impedía a los judíos reconocer que Jesús era el Hijo de Dios? Algunos dicen el pecado, la envidia. En realidad, en el centro de todo eso está el orgullo, la soberbia, el egoísmo, que es la raíz de todo mal presente en nosotros. Eso ya os puede dar una noticia, ¿no?, muy importante acerca de lo que hemos dicho. Si hemos dicho que para reconocer al Señor, que para tener paz necesitamos reconocer al Señor, si no lo reconocemos, ¿de dónde nos viene esa dificultad? De la dureza de nuestro corazón. Eso quiere decir que cuando no tenemos paz, ¿de quién es la culpa? De mi marido, Padre, de mi esposa, de mis hijos, del vecino, del cura, de los políticos. ¿De quién es? Por si no tenemos paz, ¿dónde está el problema? El problema está en nuestro orgullo, en nuestro amor propio, en nuestro egoísmo, en nuestro pecado.
Muchas veces nosotros intentamos solucionar los problemas pensando que los demás tienen que cambiar para que yo tenga paz. Por eso llega alguien a... ¿Qué? No me perturbes mi paz. Pensamos que de alguna manera son los demás los que tienen que ofrecernos garantías para que nosotros de algún modo experimentemos esa tranquilidad y ese sosiego en el corazón. Pero esa lucha, ese combate, ¿dónde se da? Dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que tenemos que reconocer en los judíos de su tiempo. Endurecieron su corazón porque las palabras del Maestro, aunque estaban llenas de unción, de gracia y de espíritu, eran palabras que de algún modo estaban dirigidas a sanar, a liberar. Había un momento que para ellos eran palabras que les condicionaban. ¿Por qué? Porque el Señor pretendía de algún modo liberarlos de ese apoltronamiento, de ese comodismo en el cual se encontraban, viviendo para sí mismos. El hecho de que el Señor planteara un estilo de vida, una forma de entender la realidad, significaba para ellos que tenían que cambiar de vida, que tenían que hacer las cosas distinto, que no podían seguir justificándose en su mala conducta, en su mala actitud, que tenían que abrir el corazón. Y muchas veces no estamos dispuestos a ello. ¿O es que es fácil desacomodarnos? Cuando tú ya tienes tus hábitos, cuando tienes tus seguridades, cuando en algún momento el Señor te pide, oye, tienes que trabajar eso, tienes que en algún momento intensificar, ¿no?, en tu vida la presencia de Dios en tu... Claro, Dios llega a tu corazón y quiere poner orden en todo. Y eso nos gusta. Entonces, esa reacción defensiva se da en muchos de nosotros y de alguna manera hace que nos volvamos a veces tercos y testarudos ante lo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Eso fue lo que le pasó a los fariseos. ¿Nos puede pasar eso a nosotros? Claro que sí. Por eso Pedro, viendo la actitud de ellos y haciéndoles ver hasta dónde nos lleva, ¿no?, esa actitud de endurecimiento de corazón, les está advirtiendo que de algún modo el Señor precisamente ha resucitado de entre los muertos para liberarlos, ¿no?, de esa actitud y de ese comportamiento a través, evidentemente, de un ejemplo de profunda humildad de corazón. ¿De acuerdo? Que el Señor hace lo contrario para de algún modo equilibrar la balanza, ¿no?, ante el exceso de soberbia y de orgullo que hizo el Hijo del Hombre. Condescendió, se hizo humilde, para de esa manera ayudarnos a nosotros a reconocer cuál es el camino que tenemos para poder liberarnos. Pero ¿en quién tenemos que poner la atención para aprender a recorrer ese camino? En el Señor. Él ya lo dijo en su momento: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso en vuestras almas. ¡Hala! ¿De acuerdo? ¿Queda claro? En ese mismo discurso, Pedro, en lugar de poner el dedo en la llaga ante esta situación dramática de los israelitas y especialmente de los ancianos y fariseos que le escuchaban, pues Pedro les dice: mirad, pero hacedme caso en algo. Esa cerrazón y ese endurecimiento de corazón que os llevó a vosotros, ¿no?, a conducir al Santo y al Autor de la vida a la cruz, ¿de acuerdo? Esa realidad, de algún modo, ya estaba en el proyecto de Dios. Ya de algún modo, no penséis que esto ha sorprendido al Señor, pues el Señor ya contaba con esto, contaba con la debilidad y contaba con la fragilidad del pecado de los hombres. El Señor lo ha resucitado de entre los muertos, el Señor le ha otorgado la vida y ahora, ¿no?, el Señor de algún modo os hace una invitación a todos y cada uno de vosotros, que se transmita y se comunique este mensaje, este anuncio de la salvación, para que os podáis convertir, para que volváis de corazón al Señor y podáis ser todos, aunque fuisteis verdugos, porque fueron verdugos, que podáis en algún momento recibir la gracia y el don de la misericordia y el amor de Dios, para que ese proyecto de la salvación también llegue a vosotros. ¿Y cómo os podemos de alguna manera ayudar a que comprendáis que esto es posible? Porque el Señor lo ha hecho en nosotros. Esa última frase hoy del texto del libro Los Hechos de los Apóstoles es importante. Nosotros somos testigos de esto. Es lo que estáis viendo. ¿Y por qué Pedro tiene esa certeza y esa seguridad de que Dios ha obrado esa gracia en él?
Porque Pedro tenía autoridad para decirle a los judíos, es que vosotros, madre mía, o sea, sois unos raza de víboras, ¿no? Que fuisteis incapaces de reconocer el amor que Cristo manifestaba en la cruz. Y Pedro, ¿y dónde estabas tú? En todo esto, ¿no? Alguien puede... Oye, Pedro, a propósito, ya que nos hablas de este anuncio tan extraordinario de la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿dónde estabas tú en ese momento? Porque tú seguramente, como nos estás hablando, seguramente tú tenías una humildad suficiente como... Pedro está curtido. ¿Por qué Pedro está curtido? Porque él también falló. Y así como los fariseos y los judíos endurecieron su corazón y llevaron a Jesús hacia Pilato para que fuera, a través del rechazo, para que fuera crucificado, ¿no? Pues los apóstoles también se escandalizaron de este acto de amor y salieron corriendo, e incluso Pedro lo negó. ¿Cómo hizo Pedro para llegar de esa situación a la situación que estamos escuchando en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles? Tuvo que pasar pues, fundamentalmente por dos momentos. Hay un primer momento que es importante, que es ¿cuál? El arrepentimiento, ¿no? El darnos cuenta que evidentemente pues, en ninguno de nosotros está el responder de manera adecuada ante todo el amor que Dios nos da. Todos aquí tendríamos que reconocer humildemente que nuestras fuerzas, ¿cómo son? Son súper limitadas. O sea que el signo de la fragilidad se manifiesta en todos y cada uno de nosotros. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, excepto la Virgen. Pero el resto, aquí hay alguno que pueda decir, es que yo soy justo en todo, es que yo no tengo ni fragilidad ni pecado. ¿Orgullo? ¿Qué es eso? Si lo que brota en mí es humildad por doquier. Todos de alguna manera aquí somos conscientes que no somos muy distintos ni de Pedro y los apóstoles que huyeron en ese momento, ni de los fariseos que rechazaron al autor de la vida. Es más, estaríamos ahí en el pretorio diciendo a Barrabás y crucifícalo. Porque además somos de los que nos dejamos mover por las masas. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos fundamentalmente eso. Lo primero, el reconocimiento de nuestra limitación y de nuestra flaqueza. ¿De acuerdo? Pero también necesitamos lo segundo, que es la confianza y el abandono. Precisamente el domingo anterior, ¿de qué hablábamos? De la divina misericordia del Señor. Cómo el Señor se acerca a nuestra debilidad y nos ofrece una posibilidad de vernos fortalecidos en medio de nuestras situaciones de flaqueza para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Porque es la forma como tiene el Señor de remediar ese daño que está presente en nuestro interior. Es ofrecernos su amor para levantarnos de nuestra postración y de nuestra flaqueza. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que me gustaría en algún determinado momento transmitir a la luz de la reflexión que estamos haciendo. El primer síntoma de que no tenemos paz, la gran esclavitud que nos condiciona es precisamente esa, ¿no? La de la debilidad y la flaqueza en nuestro corazón, lo que lleva a que en algún momento, ¿no? Pues nos encontremos con quienes somos, en lo más profundo, pues estas que somos hijos de Dios, hemos sido creados por amor, pero tenemos una facilidad enorme de endurecer el corazón. Así que si queremos en algún momento liberarnos de ello, necesitamos, primero que todo, reconocer que somos débiles. Eso se llama normalmente contrición de corazón o arrepentimiento. Por eso Pedro le dice hoy a los judíos, convertíos de corazón al Señor, para que se os perdonen los pecados y podáis ser partícipes, incluso vosotros, de la obra de la salvación. Que el Señor no viene a poner el dedo en la llaga, no viene a juzgaros como consecuencia del endurecimiento de vuestro corazón. Lo que quiere es que os salvéis, lo que quiere es que os levantéis, que tengáis de alguna manera luz, ¿no? En medio de la oscuridad en la que muchas veces estamos sumergidos. ¿Entonces entendéis esto? Que es muy importante. O sea, en el fondo es lo que de algún modo, ¿no? Pues creo, ¿no? Que el apóstol San Pedro quiere transmitirle a los suyos.
Convertid vuestro corazón, arrepentíos sinceramente y esa será fuente de paz y de vida para vuestros corazones. Entonces ya sabemos por dónde va primero nuestro trabajo por conseguir la paz del corazón. ¿Por dónde pasa primero? No por resolverle la vida a los demás, que es donde se nos va la gran mayoría del tiempo en nuestros pensamientos, ¿no? Sino intentar en algún momento darnos cuenta qué necesitamos nosotros para poder trabajar esa paz en el corazón. ¿De acuerdo? ¿Vale? Para eso, evidentemente, necesitamos un encuentro con la misericordia de Dios. ¿Y ese encuentro con quién lo tenemos que tener? Lo tenemos que tener con Cristo, porque es el rostro de Dios en medio de este mundo, ¿no? A través de Cristo es que nos viene a nosotros esa gracia. Por eso, ¿no? Creo que en el Salmo responsorial decíamos en el día de hoy, haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. Ilumínanos, ¿no? Que tu presencia le dé luz a las circunstancias de nuestra vida. Hemos partido de un principio, que es danos luz en medio de nuestras oscuridades. Una persona que es terca y testaruda y que no quiere dejar de algún modo que Dios entre en su vida para transformar esos aspectos, ¿no?, de su corazón, no tendrá paz. Entonces esta actitud es necesaria. La disposición del corazón, Señor, quiero que me ayudes, quiero que trabajes en mi vida. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que mostrarle. No, uno dirá, Padre, es que si el Señor nos muestra la luz de su rostro, ¿no? Si su luz se manifiesta en medio de nosotros, es como si proyectáramos una luz muy grande y muy fuerte en el tejado del convento. O sea, diría, qué vergüenza, por Dios. Está todo manchado, todo lleno. ¿No os parece? ¿Cómo nos veríamos delante del Señor si la luz de su rostro se manifiesta sobre nosotros? Pero es necesario. ¿Por qué? Porque solo de esa manera el médico divino de las almas puede señalarnos exactamente qué es lo que tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que sanar en lo profundo de nuestro corazón. Así es como se va construyendo esa paz interior. ¿De acuerdo? Así es como Dios va llegando a través de la mirada amorosa y misericordiosa de su Hijo a los rincones más profundos de nuestra alma. Y el Señor va trabajando, el Señor va manifestando esa gracia y esa misericordia en nosotros, nos va transformando y nos va llenando ¿de qué? De amor, de gracia, de vida. ¿No es exactamente lo que espera nuestro corazón? Tan fuerte es esta experiencia de la misericordia y el perdón que el apóstol hoy en la segunda lectura también se nos hace énfasis en esa realidad. ¿De acuerdo? San Juan en su carta nos está hablando siempre de cuán grande ha sido el amor de Dios y que tomemos conciencia de ese amor. Termina diciendo y empezando lo que hemos escuchado hoy en la palabra de Dios, os digo esto para que no pequéis. Lo dice claramente, ¿no? No quiere decir que en el fondo tenemos una lucha y un combate siempre ante la realidad del pecado y del mal. Pero nos dice, hombre, os he dicho esto para que no pequéis, pero si alguno peca, ¿quién más? Si alguno peca, o sea, bienvenidos al club, ¿no? Si alguno peca, que sepáis que el Hijo de Dios se entregó por nosotros, abogó por nosotros ante el Padre, ofreció su vida como víctima expiatoria por nuestros pecados. Como víctima expiatoria por nuestros pecados. De tal forma que si Él se ha ofrecido por nosotros, no vamos a echar en saco roto, ¿no? El ofrecimiento de su vida. Hay que de alguna manera ser conscientes de la necesidad de abrir el corazón. Y si yo le abro el corazón a aquel que me ha amado y se ha entregado por mí, en el fondo, ¿cuál sería la forma, ¿no?, de corresponder a ese amor? Dejándonos trabajar y conducir por Él. Por eso dice, vosotros, dice, ¿no?, ¿en qué sabemos que conocemos realmente al Hijo de Dios? Que hemos tenido un encuentro con Él. Lo sabemos gracias a que cumplimos lo que Él nos ha dicho, lo que nos ha expresado a través de su palabra. Eso significa que le conocemos de verdad. Para que alguien pueda decir, si yo conozco a Cristo, muy majo. Sí, ¿y qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos dice?
¿Cómo tenemos que afrontar las diversas exigencias de la vida según Cristo? Y yo os puedo decir que todo aquello que nos lleva a perder la paz es ir en dirección contraria a lo que enseña Jesús en el Evangelio. ¿Os pongo ejemplos? Sí, ¿no? Es mejor, ¿no? Poniendo ejemplos es más fácil comprenderlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice Jesús que hay que experimentar ante las contrariedades que nos llevan en algún determinado momento a tener una inseguridad hacia el futuro? No miréis con cara de, ha hablado en chino, ¿no? A ver, replantéenos la pregunta, sí. Ante las inquietudes, ante la incertidumbre que tenemos, ¿no? Ante lo que va a venir, ¿no? Ante el mañana, ante los, ¿no? O sea, lo que muchas veces nos situamos ante esa realidad. ¿Qué nos dice el Señor en la palabra? Dice, el Evangelio nos llega a decir, a ver, a cada día le basta su afán y su preocupación. ¿Os dais cuenta de los pájaros del campo? Necesitan preocupar. ¿Hay algún pajarito del campo, ¿no?, en el psicólogo intentando, ¿no?, resolver sus problemas para poder salir? No. Los pájaros del bosque los comen, ¿no?, y Dios les provee lo necesario. ¿Veis los lirios del campo? Fijaos, ¿no?, que es muy bonito ir a la montaña, ahora en este tiempo, cuando ha habido lluvias y cuando empieza la primavera. ¿Veis los lirios del campo? Estos, o sea, tan bonitos que son muy bonitos, son preciosos, ¿no? No sé, antes creo que habían algunos en los adornos, pero es que ya, en fin, pero son preciosos. Ni los lirios del campo se preocupan por lo que van a vestir. Entonces, ¿de qué os sirven las preocupaciones y los agobios? ¿Podéis de alguna manera sumar algún dígito en las cuentas bancarias con la preocupación y la angustia? A cada día le basta su afán y su preocupación. Confiad en el Señor. Si Él es Padre y sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no vamos a confiar que Él solícitamente va a atender nuestras necesidades? ¿Que no nos va a abandonar porque es un Padre de verdad? Entonces, ¿confiáis o no confiáis? Entonces, si uno dice, bueno, voy a intentar pues arremeter contra la vida y resolver yo mis problemas. Cuando te encuentres ante las limitaciones, eres incapaz de abarcar esa realidad, entonces, ¿qué van a surgir en ti? Inseguridades, miedos, en fin. ¿Y qué va a pasar con tu paz? Entonces, ¿por qué no haces lo que dice el Señor en el Evangelio? Que alguien te ha ofendido, que alguien te ha mirado mal, que alguien no ha tenido la delicadeza de contar contigo que alguien ha obrado en ti una injusticia tremenda, que alguien te ha traicionado. ¿Cuántas realidades, ¿no?, en algún momento en esas hacen que inmediatamente entremos, ¿no?, ¿en qué trapo? En el trapo de la justicia según lo humano. ¿Me hace? Esa se la cobro. Y alimentamos en nosotros rencor, resentimiento, juicios y tal. ¿Os dais cuenta que perdéis la paz? ¿Os dais cuenta que cuando entramos en esa lógica de resentimiento, de rencor, de odio, al final contaminamos nuestro corazón, nos envilecemos y sacamos lo peor de nosotros mismos? Y buenos días. ¿Y qué tienen de buenos? Uy. ¡Qué paz! ¿Qué nos invita el Señor? Nos dice, rezad por los que os persiguen y calumnian, amad a vuestros enemigos. No respondéis ante la provocación del mal. A todo mal hay que responder ¿con qué? A fuerza de bien. Si os maldicen, bendecid. Pedid para aquellos que en algún momento se vuelven inoportunos, aquellos que en algún momento no nos asolan, nos purifican, pedid para ellos que Dios se manifieste, porque Dios es justo. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Ponemos en práctica lo que nos dice la palabra? Cuando experimentamos en algún momento tristeza y desolación,
cuando las cosas no nos salen como queremos que nos salgan, cuando en algún momento se fractura nuestra estabilidad por la enfermedad, por el sufrimiento, por el dolor, por los problemas. Evidentemente sufrimos, experimentamos sufrimiento en nuestro interior. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que el Señor de algún modo se fija especialmente ¿en quién? En el que sufre. Y el mismo Señor ha dicho que se acerca a cada sufrimiento de cada persona y de cada hombre, para también Él cargar con la cruz. Y ante la inquietud, ante la incertidumbre de no saber reconocer qué es lo que tenemos que hacer, el Señor nos invita a que nos fijemos en Él, en que miremos la cruz y que aprendamos de Él cómo transformó el sufrimiento ¿en qué? En una ofrenda, en la entrega de su propia vida. Aprendió a reconocer en ese camino de tribulación y de purificación un camino para sacar, ¿no?, para dilatar nuestro corazón y dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Nos desesperamos, chocamos, no aceptamos las cosas. ¿Y qué pasa con nuestra paz? ¿Qué pasa con nuestra paz? Se nos diluye. Por eso dice San Juan, ¿en qué sé yo que vosotros conocéis al Señor? Que lo conocéis. En que hacéis lo que Él os ha dicho. Porque si no hacéis lo que Él os ha dicho, si dices que lo conoces, no estás en la verdad. La verdad no está en ti. ¿Todavía en qué estás? En la oscuridad, en las tinieblas, porque el Señor de alguna manera no ha entrado en tu vida. Conocer, ¿qué significa en la palabra de Dios? Intimidad. Intimidad. Mirarlo cara a cara, hablar con Él y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué harías tú en esta circunstancia? ¿No creen que la palabra de Dios podría decirnos muchísimas cosas, ¿no? Hablando aquí del Evangelio, evidentemente, por la enseñanza y la vida de Cristo, que se convertirían para nosotros en nuestra referencia fundamental? Entonces dice la palabra de Dios, hoy San Juan dice, que si lo conocemos de verdad, si cumplimos con su palabra, si hacemos lo que Él nos dice, el amor de Dios ha llegado a vosotros a plenitud. ¿Y eso qué significa? Si hay plenitud en nosotros, ¿cuál es la sensación? De gozo y de paz. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que nosotros no entendemos la paz como la entiende el Señor, que es en la base, he dicho, de la confianza y el abandono, en la base del perdón y la misericordia, en la base, ¿no?, de la apertura al consuelo y al don de su amor, a su invitación a abrazar la cruz, que es lo que más paz da al corazón. ¿Cómo entiende el mundo la paz? De hecho, Jesús nos dijo, la paz os dejo, lo decimos en cada misa, ¿no? La paz os dejo, pero mi paz os doy. Y continúa diciendo el Evangelio, no la doy como la da el mundo. ¿Y cómo entiende el mundo la paz? El mundo entiende la paz como ausencia de problemas. ¿Me explico? ¿Qué sería para nosotros un momento de paz? Un momento de paz, ¿no? Yo recuerdo una señora que algún día vino aquí al convento, estuvo con nosotros un tiempo, dice, Padre, no se imagina la paz que hay aquí, en este lugar, en la luz. ¡Qué paz! Yo sí, ¿por qué? ¿Y por qué sientes esa paz? Porque no está mi marido, no están mis hijos, no estoy en mi trabajo. ¡Qué paz más maravillosa! Es más, no me quiero ir ni a mi casa, porque me la van a robar cuando vaya. Y yo, es que, hija, no has entendido nada todavía, ¿eh? O sea, la paz no significa en algún momento buscar el que tú no tengas nada, ¿no?, que trabajar en tu vida y en tu corazón. Es fácil que podamos entender esa paz como la entiende el mundo si huyes de aquello que te purifica y de aquello que en algún momento te pone a prueba. ¿Qué sería la paz, Padre? Una isla del Caribe, con el mar cristalino y azul, ¿no? Para hacer snorkel, para deleitarme, ¿no?, con el sol del Caribe, ¿no?, y broncearme allí, ¿no?, con una piña colada en la mano, en una hamaca,
con el viento de las palmeras, ¿no? ¿No? Para sacarme una foto y ponerla en Instagram, madre mía, para que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? ¿Qué paz tengo? ¿Vale? ¿Qué paz tengo? Huimos de la realidad pensando que esa... Pero, a ver, ¿no os dais cuenta que incluso hay un engaño fundamental en toda esa realidad que nos lleva a huir de lo que tenemos que afrontar pensando que en eso está la solución de nuestros problemas? O sea, ¿realmente no nos damos cuenta cómo nos engaña el mundo intentando anestesiarnos? Y desafortunadamente, cuando salimos de la anestesia, ¿qué nos pasa? Que ahí nos están esperando los problemas, las dificultades, las contrariedades, el proceso de purificación de nuestro corazón. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de engañarnos pensando que la paz es así? O sea, me encantaría todo lo contrario. Padre, experimento aquí paz en la luz, porque cuando vengo a la luz busco al Señor y le pido al Señor que me ayude a fortalecer mi corazón para poder luego ir a mi casa y poder en algún momento encontrarme contigo en la realidad que estoy viviendo, para que cuando llegue y encuentre a mi marido, ¿no? Que lo primero que voy a hacer es que ¿dónde estabas? ¿No? ¿Me explico? Yo no le diga ¿y a ti qué te importa? Sino que le conteste con caridad y con amor, para que no responda ante esa provocación. Entonces sí tendría sentido que la luz fuera fuente de paz, o que un monasterio fuera fuente de paz. Ahora, como el monasterio sea fuente de paz para que escapes de esa realidad, yo mismo te cojo, así mira. No. Es que aquí todo es tan maravilloso. No. Así no se entiende la realidad. Si queréis buscar la paz, lo primero que tenéis que encontraros es con Cristo. ¿Me explico? Con Cristo. Y de algún modo el Señor nos ayudará a poder enfrentar esas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar cada día. Es un encuentro con el Señor resucitado, con el Señor vivo, con la gracia y el don de su amor, con aquello que puede transformar nuestra vida, lo que puede hacer que en algún momento todo aquello que nos pesa, todo aquello que nos hace difícil se aligere y encontremos ahí la realización de nuestra vida, que solamente va a madurar, solamente va a fructificar si enfrentas lo que tienes que enfrentar, tu vida, tu cruz. Esto es paz. Esto, aceptación de la voluntad de Dios, entrega generosa y sin medida, misericordia y compasión, confianza y abandono. Todos estos conceptos son de una base cristológica profunda que solamente podemos encontrar en intimidad con el Señor. ¿Y dónde nos encontramos con el Señor? Pues tenemos que encontrarnos eventualmente a través de todo aquello. Fijaos, voy a entrar con el Evangelio ya, ¿de acuerdo? Pero me habéis entendido hasta aquí esto. Eso es muy importante lo que estoy diciendo, importantísimo. Y no pensé, el Padre lo dice porque nunca pierde la paz, ¿verdad? Es una lucha de cada día. Estamos todo el tiempo intentando en algún momento abrir el corazón para no perder la paz que el Señor nos da. Todos. Que yo también la pierdo. ¿De acuerdo? Entonces, el Evangelio hoy nos da unas cuantas pinceladas extraordinarias, ¿no? Primero nos habla de, después de que llegaron dos, ¿no?, de reconocer al Señor mientras, ¿no?, partía el pan. ¿De quién está hablando? Está hablando de los discípulos de Emaús, un evangelio que es extraordinario. En ese evangelio, los discípulos de Emaús se encuentran con el Señor cuando van saliendo de Jerusalén. ¿Y cómo iban? Iban sin paz. Iban peleando, iban discutiendo, iban tristes, sin paz. Y llega el Señor a su encuentro, sale a su encuentro el Señor, ¿no? Y les pregunta sobre su situación. Claro, ellos no entienden, ¿no? Se encuentran con una limitación de comprensión. Ha acontecido lo que ha acontecido. Tenían la esperanza puesta en el Señor, en el Cristo, pero resulta que murió, que fue ajusticiado. Y ellos se quedaron con esa sensación de que sus expectativas se habían completamente difuminado. ¿Y el Señor qué hace? Les habla. ¿Y con qué les habla? Les habla con esto, con la palabra de Dios. Es que no sabíais vosotros
que todo lo que decían las Escrituras en la Torá, o sea, en la ley, en los libros Neviín, los libros proféticos, y en los libros Ketubín, los escritos, todo de alguna manera apuntaba a que tenía que cumplirse eso, que el Mesías tenía que padecer, que tenía que de alguna manera ofrecer su vida para entrar en la gloria de Dios y ofrecernos a nosotros el cumplimiento de las promesas de salvación. ¿Y qué empezó con ellos? Empezó a comunicarles y a transmitirles la palabra de Dios, para que se abriera su entendimiento y comprendieran las Escrituras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, no ardía, dicen ellos, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Por tanto, ¿en qué lugar privilegiado Dios nos habla? Y aquí está presente, porque es palabra viva, ¿de acuerdo? Es palabra viva, palabra viva. No sé si todos tenéis aquí hábito de lectura. ¿Me explico? No sé si lo tenéis. O soy de los que busca si el libro tiene dibujitos para que sea apetecible, ¿no? ¿Me explico? Pero evidentemente la lectura es un buen hábito, pero lo que leemos, de algún modo, influye, ¿no?, en nuestra realidad, ¿de acuerdo? O sea, se puede hacer mucho a través de la lectura. Entonces, ¿qué es exactamente lo que leemos? Si esto es palabra de vida, ¿no? Si esto es luz para nuestra existencia, si puede darnos la posibilidad de encontrarnos con Cristo en todas esas situaciones que hemos planteado, ¿cuánto tiempo dedicas tú a que esto te interpele? Vamos a hacer cuentas, ¿no? Vamos a llevar cuentas de, bueno, ¿cómo están mis herramientas para alcanzar la paz? Entonces, cuando hacemos esa pregunta, muy probablemente diré, ¿quién tiene la Biblia en su casa? Todo el mundo dirá, yo la tengo, padre. Muy bien, ¿está en el Salmo 22 con una telaraña de un lado a otro en una de las mesitas y repisas de tu casa? O sea, ¿la lees? Y sobre todo, ¿lees el Evangelio? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a leer, profundizar, meditar, sacar de alguna manera una enseñanza práctica de la palabra de Dios? De la palabra de Dios. ¿Y qué podríamos decir los católicos? ¿No? Bueno, segundo, los sacramentos. ¿Qué hizo el Señor después de la palabra? Con los discípulos de Emaús, partió el pan y ellos reconocieron un signo. ¿Cuál signo? El signo de la última cena. Signo de alguna manera de la institución de qué sacramento, del sacramento de la Eucaristía y de todo lo que congrega o todo lo que conlleva nuestra vida sacramental, porque a través de los sacramentos nos viene la gracia de Dios. ¿Cuánto protagonismo le damos a los sacramentos en nuestra vida? Que sería preguntarnos en la actualidad y en nuestra situación de vida, cada cuánto nos confesamos, cada cuánto abrimos el corazón, cada cuánto comulgamos, cada cuánto renovamos, ¿no?, las promesas de nuestro bautismo. Tomamos conciencia de nuestra vocación bautismal, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esa vida sacramental? Vamos a misa. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Confesarme? Pero los curas son peseteros, borrachos, bla, 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 ¿no? Tenemos un montón de excusas para no plantearnos esa necesidad de encontrarnos con Cristo a través de la vida sacramental. Preguntaos eso. Cuando nos dicen de alguna manera, vamos a misa, vamos a la confesión, ¿no se da una especie de sensación de como de resistencia a nivel general en el mundo? Preguntémosle a nuestros jóvenes, que son nuestro baremo, ¿no?, de qué es, cómo plantea la sociedad el dimensionamiento de las cosas espirituales. ¿Qué dicen nuestros jóvenes cuando les decimos vamos a misa? ¿Qué dicen cuando de alguna manera nos planteamos, ¿no?, el cultivar las cosas espirituales? ¿Le damos ese valor? ¿El mundo le da valor a esas cosas? Le da valor a las distracciones y a las satisfacciones inmediatas, si no os habéis dado cuenta. Si yo, para que un crío venga a misa, tengo que decirle que después lo llevo a la playa, que después le doy a comer chuletas, que después, y si le compro, ¿no?, de alguna manera, a lo mejor, dice, bueno, vale,
porque le estoy ofreciendo lo que el mundo en algún momento presenta como necesario para que tengamos alegría, sosiego en el corazón. Pero los sacramentos, otro lugar privilegiado. La oración. La oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a recogernos en oración cada día? Entonces vamos sumando. Y cuando tú vas sumando, o sea, tú imagínate que hay un tanque, un depósito. Ese depósito se llama herramientas para conseguir la paz. ¿No? Y vamos diciendo todas estas herramientas, el ejercicio de la caridad, el hecho de que tengas sensibilidad y te preocupes por las necesidades de otros, que pongas en práctica las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que no tiene ropa, visitar al enfermo, al preso, toda la práctica de las obras de misericordia, que de alguna manera es un lugar privilegiado para poder encontrarnos con el rostro de Cristo en cada hermano, en cada circunstancia que vivimos. Si miramos el depósito nuestro, ¿ya lo estáis vislumbrando? El depósito ese que tú tienes ahí interior, depósito de herramientas necesarias para alcanzar la paz. Si va al depósito, piensa tú, sabes que los depósitos ahí vienen con un marcador ¿no? de capacidad, ¿no? No sé, si es de 5 litros, pues dirá medio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4. Me encantaría que llegara a 0,5. Me encantaría que llegara a 0,5. ¿Cómo tenemos ese depósito? ¿Cómo tenemos ese depósito? Os hago esa pregunta, no me la tenéis que responder. O sea, sentido, haceos esa pregunta, porque en el fondo es exactamente lo que hoy pasa. Fijaos, estaban los apóstoles reunidos, evidentemente vivían una angustia. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, por la persecución que se había desatado, ¿no? Por la muerte de Cristo, no sabían, ¿no? De alguna manera qué hacer, estaban más perdidos que, en fin, no sé, perdidos, completamente perdidos, y en ese momento, entre esa angustia, entre esa área, el Señor llega y se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Porque el Señor sabe, ¿no? Que no saben a dónde ir, no saben qué hacer, están ahí en ese momento pasando por una situación, una prueba tremenda. Paz a vosotros. Se llenan de susto y de miedo, ¿no? Pasan de alguna manera, ¿no? De la incertidumbre al miedo, porque no saben con qué se están enfrentando. Es el Señor resucitado, ¿de acuerdo? El Señor se da cuenta, estos están pensando que es un fantasma. Claro, como hay series de fantasmas, películas de fantasmas, tradiciones de fantasmas, entonces, me explico. Entonces, estos seguramente creen que yo soy un fantasma, pero es que yo no soy un fantasma, yo estoy vivo. Entonces dice, les mostró, fijaos que es extraordinario, ¿no? La imagen, porque os imagináis que el Señor, a ver, tarugos, porque estáis ahí, ¿no? Como yo digo, muy empanaos, ¿no? A ver, miradme, mirad mis manos, mirad mis pies, mirad mi costado. ¿Qué les estaba mostrando? Sus llagas, ¿no? Por tanto, es su cuerpo que ha sido glorificado, el Señor le ha devuelto la vida. Soy yo en persona. No soy un fantasma, no soy una idea, no soy un concepto, no soy algo abstracto. Soy el Señor. Y es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro pastor, como quieras verlo, pero está ahí, cerca de nosotros, en nuestra vida, en nuestros acontecimientos, junto a nosotros. Ábrele tu corazón, reconócelo, está ahí. Si mete la mano, o sea, como Tomás, ¿no? A ver, yo estoy aquí, estoy vivo. Todavía no cabían es que no, traedme un pescado. A ver si comiendo entendéis que, claro, porque comer, ¿qué significa? Que un fantasma no come. le da el pescado para que. Entonces, esto era lo que yo os contaba y os decía, esto era lo que yo os anunciaba. Entonces dice la palabra de Dios hoy que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y empezó a decirles, tenía que hacer de esa manera, el Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir para resucitar de entre los muertos y para que se manifestara la vida y la resurrección, para que en su nombre se predicara ¿qué cosa? La conversión y el perdón de los pecados,
para la salvación del pueblo de Dios. Que es exactamente lo mismo que dijo Pedro en la primera lectura. Es exactamente el mismo mensaje. O sea, por eso cuando les dice hoy al final de este evangelio, vosotros sois testigos de esto, lo que estamos escuchando en el libro de los Hechos de los Apóstoles es Pedro ha asumido, ¿no?, esa tarea, esa encomienda, y está llevando a cabo, ¿no?, aquello que el Señor le pidió. Dad testimonio de esto, porque si dais testimonio de esto, vais a ayudar a que las personas puedan encontrarse a sí mismas, van a encontrar su salvación, su liberación, y van a encontrar la paz que Él mismo les dejó. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué hacemos nosotros? La transmitimos. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. ¿Trabajas por la paz? ¿Cómo empiezas a trabajar por la paz? ¿Cómo trabajar por la paz? ¿No? Ahí pues sí, reivindicando los derechos de los... ¿no? Entrando en la discusión, en la polémica. ¿No? ¿Me explico? Ah, pues, ¡la paz! ¿A dónde vas tú? ¿Por dónde empieza la paz? Por uno mismo. ¿Quieres construir paz en tu hogar? ¿Dónde tiene que haber paz para que haya paz en tu hogar? En tu corazón. Empecemos por ahí. Intentemos de alguna manera a las personas que están a nuestro lado transmitirles y comunicarles la paz que el Señor nos dejó. Ahora, no se le puede pedir peras a un olmo. Si yo no tengo paz, ¿cómo la voy a transmitir? Padre, yo normalmente lo que hago es intento hacer autocontrol. Y así, mira, el autocontrol te dura 30 milésimas de segundo. Cuando llegas al límite humano que tienes en tu paciencia y en todo aquello que en algún momento se reviste de fragilidad en nosotros. No tenemos autocontrol. Si quieres transmitir paz, tienes primero que adquirirla. Y yo os estoy diciendo dónde está la fuente de esa paz. Así que pidámosle al Señor esa gracia en esta Santa Eucaristía para que nuestro encuentro con el Señor resucitado nos permita en algún momento reconocer su rostro, para que tengamos intimidad y conocimiento de lo que el Señor nos transmite a través de su palabra, para que podamos leer todos los acontecimientos de nuestra vida según su lógica, para que podamos entender cómo tienen que ser las cosas según Dios y de esa manera podamos, creo que fundamentalmente, abrazar la cruz, asumir lo que tenemos que asumir todos para que el Señor se manifieste en nuestra vida y tengamos una paz estable y duradera, porque eso lo anhela el corazón de todos los que estamos aquí, de todos, estoy convencido. Alguien no me va a decir a mí, no, padre, si es que yo disfruto de todas las contiendas, luchas. No. De hecho, aquí todos nos desgastamos porque las sufrimos. Hay muchos que van cansados ya en la vida, van en el límite. Ya que cualquier cosita, fijaos la sociedad no está en el límite. Pensad, ¿no? Pensad en las situaciones de vida, ¿no estamos en el límite? Porque ¿qué nos falta? ¿De qué adolece la sociedad? Del rostro de Cristo. Hay que pedirle al Señor esta gracia. Vamos a continuar la celebración de la Eucaristía poniendo de manifiesto lo que la Virgen dijo en la boda de Caná. ¿Queréis tener paz? Sí. Haced lo que Él os diga y punto. Y lo resolvéis. Haced lo que Él os diga. ¿Me explico? Entonces, cuando tengas un conflicto, una dificultad, ¿no? Señor, ¿qué hago con mi marido? ¿No? ¿Lo tiro por la ventana como me sugiere mi mente? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? Ya, pues habla con el Señor y el Señor te dirá lo que tienes que hacer. Te dirá, ponle un colchón y luego lo tiras por la ventana. Sé misericordiosa. En fin. Lo que quiero decir con esto es, pidámosle al Señor la gracia para que nos dé esa fortaleza, esa gracia y esa paz que tanto necesita nuestro corazón. Haced, repito las palabras de la Virgen, haced lo que Él os diga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.